En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión séptima se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión octava se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo del presidente de la Federación Deportiva Nacional de Sordos de Chile, don Carlos Fernández Marín, por el cual reitera la solicitud de audiencia con la comisión con el propósito de exponer lo difícil que es para ellos cumplir con sus objetivos, ya que se encuentran alejados del Comité Olímpico y Paralímpico de Chile, por lo cual no reciben ayuda estatal. Y en segundo lugar, una comunicación de la bancada del Partido de la Gente, por la cual informan que el diputado Roberto Arroyo, presidente de la comisión, será reemplazado en esta sesión por la diputada Karen Medina Vázquez. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, Jimena. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, ya, yo me voy a tomar sobre la cuenta el punto 1 para acordar la invitación al presidente de la Federación Deportiva Nacional de Sordos, don Carlos Fernández Marín. Es importante que escuchemos sus argumentos. ¿Les parece? Acordado. Puntos varios. Ofrezco la palabra, diputada Santibáñez. Presidenta, primero saludar a toda la comisión, a nuestra secretaría también, a todas con mucho cariño. Oiga, presidenta, mire, yo tuve una llamada respecto de la corrida por la donación de órganos, entendiendo que hay dos proyectos de resolución, un proyecto de resolución presentado por el diputado Coloma y en el Senado por varios senadores, no me sé los nombres específicamente, pero bueno, hay que aclarar que son proyectos de resolución. ¿Ah? ¿Y por qué lo digo? Porque eso no significa que un proyecto de resolución uno lo copie y pase a ser proyecto de ley y lo pueda presentar. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros hemos tenido muy buena disposición, sobre todo usted, presidenta, y yo, y por supuesto la comisión integrada por quienes estén en ese momento, para escuchar al papá de la niña que efectivamente perdió la vida esperando un trasplante. Entonces, yo quiero aclarar eso para no crear falsas expectativas, tanto en el señor Maureira, no crear esas falsas expectativas, pero sí dejarle muy claro que aquí está la disposición. Al parecer, no está el presidente, está la presidenta subrogante, por decirlo de alguna manera, que al parecer se habría comprometido con un proyecto de ley. Si es así, recordárselo en algún momento cuando el presidente vuelva, porque crear falsas expectativas no es nuestra intención y hemos sido súper claros en apoyar, en empujar y todo, pero quería aclararlo muy bien. Un proyecto de resolución no es equivalente a un proyecto de ley. Eso, presidente. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidenta, y saludar también por su intermedio a toda la comisión presente aquí. Simplemente yo quería notificar, obviamente, a esta comisión, me imagino que ya todos y todas lo saben, el sensible fallecimiento del doctor Álvaro Reyes, a quien, por supuesto, hago extensible, me imagino, las condolencias de toda la comisión a su familia, porque, bueno, el doctor Álvaro Reyes no solo era un sobreviviente lector, sino que fue, además, médico particularmente importante para Colo-Colo, que acá la colega Santibáñez, pero también para la selección chilena. Además, sí, y por lo mismo yo desconozco los procedimientos como buen parlamentario neófito. Quería consultar si será posible solicitar un minuto quizás de silencio, si lo podemos hacer quizás a través de la comisión, para que efectivamente se pueda. Sí, diputada Santibáñez, sobre el punto. Para agregar a sus palabras a través suyo, presidenta. Claro, el señor Álvaro Reyes ya se solicitó el minuto de silencio para este compañero, porque aparte es de las filas del Partido Comunista, con 94 años, militante de la resistencia contra la dictadura, torturado en el Estadio Nacional, una persona clave en la visita a la selección chilena. Hay un hito que se provoca cuando la selección chilena tiene que viajar y ellos antes de viajar pasan a saludar al doctor cuando está detenido.
¿ah? Por lo tanto, 40 años en Colo-Colo, es una persona bastante importante. Y le quiero recordar aquí a la comisión que se va a hacer un minuto de silencio en la sala en el ratito que viene, porque tenemos una comisión especial. Eso, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Giordano, diputada Santibáñez. Diputado Martínez tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a los parlamentarios también. El día viernes 3 es el Día Mundial de la Bicicleta. Chile tiene una geografía única. Tenemos una de las, me atrevería a decir, la ruta más importante, que es la carretera austral de cicloturismo. Tenemos muchos referentes a nivel nacional. Y también el desafío de cómo vamos avanzando en infraestructura urbana para que se vaya posicionando la bicicleta como medio de transporte amigable con el medio ambiente. Y la realidad que nos toca vivir en muchas comunas de atochamientos vehiculares, de falta de transporte público, pero queda mucha cultura, como digo yo, de poder difundir y de avanzar en ello. Por su intermedio, presidenta, el día 28 de mayo, un representante chileno salió campeón panamericano en Argentina hace muy poco. Me refiero a Martín Vidaurren, un joven de 22 años que ha tenido mucho logro. Este es uno de los tantos que ha logrado, y me gustaría también, se junta con el Día de la Bicicleta, por su intermedio hacerle llegar una carta de reconocimiento y de felicitación, porque ese es el mejor embajador que tenemos de difundir la bicicleta, especialmente en nuestros jóvenes y en las distintas generaciones. Si es posible, por supuesto, presidenta. Sí, muchas gracias, diputado Martínez. Tomamos el acuerdo entonces para mandar esa carta de felicitaciones al deportista Martín Vidaurre, y yo le solicito también ampliarlo a su técnico Jorge Cajigal, que siempre es trabajo en equipo. Diputado Guzmán. Presidenta, es un tema que he abordado en otras ocasiones, pero ahora quiero solicitar el acuerdo de la comisión para poder oficiar a la ministra de Medio Ambiente. Le cuento en qué tenor. El plan de descontaminación atmosférica de las comunas de Talca y Maule es el único plan en Chile que prohíbe en los episodios de alerta, preemergencia y emergencia ambiental la práctica del deporte. Esto no ocurre en otros planes de descontaminación atmosférica a nivel nacional. Sostuve una reunión con la ministra de Medio Ambiente, quien nos indicó que habrían una revisión para ver cómo podrían actualizar o mejorar este artículo del plan, en particular para efectos de que no se prohíba la práctica del deporte y sea una recomendación. Obviamente estas decisiones afectan profundamente a los deportistas, tanto aquellos que lo hacen como profesionales, como también aquellos que lo hacen de manera amateur o recreativa, por cuanto se exponen a una eventual sanción como un sumario sanitario. Por tanto, solicito el acuerdo de la comisión para oficiar a la ministra de Medio Ambiente solicitándole que de carácter urgente se haga una modificación o actualización del artículo puntual del plan que prohíbe la práctica del deporte en las etapas de alerta, preemergencia y emergencia ambiental. Gracias. Ok, tomamos entonces el acuerdo para oficiar a la ministra de Medio Ambiente a petición del diputado Guzmán. Acordado. ¿Alguien más? ¿Puntos varios? ¿No? Ok. Entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto de abocarse a la discusión y votación del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Erika Olivera de la Fuente y Marisela Santibáñez Novoa y del diputado Raúl Leiva Carvajal, que modifica la ley 19.712 del deporte con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, del boletín número 14.597-29. Para estos efectos se encuentra invitada la expresidenta de la Federación Nacional de Karate, señora María Angélica Coronil. Le damos la bienvenida a don Hugo Castelli. No sé si lo acompaña hoy día Hernán. Saludamos también al diputado Felipe Camaño, a Marcela Cáceres, que es nuestra gran representante de la biblioteca, y canal de televisión, bueno, la señora María Angélica Coronil, que ya está ahí en pantalla. Le damos la bienvenida entonces a María Angélica
Bienvenida, le damos 15 minutos para que usted pueda exponer y referirse al proyecto que está en votación para el día de hoy. Sí. Todos los honorables diputados y diputadas que están presentes, creo que tengo un problema con mi cámara para salir, digamos, en video. No sé si prefieren que cambie el... No se preocupe, María Angélica, la escuchamos perfecta, así que con eso es suficiente. Perfecto. Bueno, voy a pedirle por favor si me ayuda a compartir la presentación. La mandé yo hace un... Sí, me piden por acá que si puede hablar un poquito más fuerte. ¿Ahí sí me están escuchando bien? Angélica, para Bueno, saber si estamos bien. bueno, en realidad mi motivación por estar presente el día de hoy en esta comisión es justamente por esta modificación que se ha planteado a la ley 19.712 y que tiene que ver fundamentalmente con el plazo que estaba establecido no en la ley, porque no había un plazo establecido ni en la ley ni en el protocolo, en el decreto, sino que en el autoacordado que estaba dictado, pero que no era público al parecer porque no estaba publicado por algún medio que fuese visible para quienes lo necesitaran. Los hechos son los siguientes. El día 30 de julio del año 2021 yo ingresé una denuncia al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo por discriminación y maltrato en el deporte, por vulneraciones de las que fui víctima. De esos antecedentes yo mandé copia el año pasado, el 31 de agosto, y los reiteré en esta ocasión, algunos de esos antecedentes, con fecha 16 de agosto, con fecha 16 de mayo de este año. El 16 de agosto del año pasado se envía un correo consultando a la Comisión de Arbitraje Deportivo el estado de esa causa, porque no había tenido respuesta ni feedback respecto de lo que había ocurrido con mi presentación, y también consultando fundamentalmente por el sitio web de la Comisión de Arbitraje Deportivo, porque no estaba ubicable, incluso si usted lo googlea el día de hoy no la va a encontrar, porque no está vinculada a ninguna de los sitios oficiales ni del IND, ni tampoco del Comité Olímpico de Chile. Y además preguntando por el protocolo que estaba mandatado a ser dictado en el decreto 22 con un plazo de 45 días que vencía el 5 de noviembre y del que yo no pude tener acceso porque no estaba disponible en ningún sitio. A ese correo yo no tuve respuesta. El mismo 16 de agosto, por la noche, me llega una notificación de una resolución, se me notifica esta resolución, dictada por la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo, declarando inadmisible mi denuncia, basándose fundamentalmente en que fue considerada genérica en cuanto a la discriminación o los hechos de maltrato que yo estaba describiendo, y fundamentalmente porque posteriormente se considera que las personas a las que yo había denunciado, que eran el presidente del Comité Olímpico, señor Miguel Ángel Mujica, y don Marcelo Ubal, no eran sujetos que fuesen sancionables por esta comisión, independientemente de que el artículo 32 nos pone a todos dentro de la esfera de poder ser sujetos de control por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo a través de este protocolo. El 19 de agosto del mismo año, yo ingreso un escrito solicitando se reponga esa resolución, que se revise para que se cambie y se acoja a trámite mi solicitud de la denuncia presentada, y el mismo el 24 de agosto, se notifica una resolución a esa solicitud de reposición, de esa revisión, indicando que no se da lugar, que no se acoge mi reposición. Lamentablemente el procedimiento, como está formulado hasta el día de hoy, no contempla un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque en principio la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo se pensó considerando que iba a ser un tribunal, entre comillas, de segunda instancia, que iba a conocer de las reclamaciones y revisiones dictadas en las comisiones de ética de cada una de las organizaciones sujetas al control de este protocolo. Pero sin embargo, así como en mi caso, también en otros, la Comisión de Arbitraje Deportivo puede recibir en forma directa denuncias y ser, en este caso, un tribunal de primera instancia. Por tanto, se debe normar quién va a resolver en el caso de que alguien necesite y requiera, y además debiera de poder apelar, siguiendo un procedimiento legal y ajustado al debido proceso.
El día 24 de agosto se notifica esta resolución donde no se da lugar a mi reposición. Como yo no puedo apelar y no tengo otra forma de poder recurrir, esto queda en ese estado. Por tanto, de alguna forma siento que no tengo mi denuncia y la situación de maltrato y discriminación de la que fui víctima, y digo víctima, y me ha costado mucho tiempo asumir esa condición. No ha sido fácil el proceso para lograr determinar que efectivamente hubo una vulneración. Es un proceso bastante largo y dificultoso. Bueno, quedo en esta situación y el 31 de agosto, por esa misma razón, yo ingreso una solicitud a la comisión pidiendo se revise los antecedentes, pero fundamentalmente orientado a que se pueda revisar este procedimiento para que casos como el mío no vuelvan a ocurrir. Esa fue mi intención fundamental y así está en el correo y los documentos que yo acompañé con fecha 31 de agosto. La siguiente diapositiva, por favor. El día 21 de septiembre, mi carta, la carta que yo envié, este oficio que yo envío a la comisión, es leída en esa sesión del 21 de septiembre y se solicita, se oficia al director nacional subrogante, al señor Israel Castro, para que aporte antecedentes sobre la denuncia interpuesta por mí. De esa solicitud que hace la comisión, no tengo por lo menos conocimiento de que haya habido una respuesta y entiendo que hasta por lo menos el 31 de diciembre no se recibió respuesta a ese oficio. El 23 de noviembre del mismo año, del año pasado, estoy notificada de que he sido denunciada por el Comité Olímpico de Chile en el Tribunal de Honor. He sido pasada al Tribunal de Honor del Comité Olímpico de Chile por supuestamente haber denostado al presidente Miguel Ángel Mujica y a la ex ministra Cecilia Pérez por el envío de este oficio a la comisión y por supuestamente haber publicado en medios de prensa mi denuncia, cosa que nunca ocurrió en los hechos. Eso nunca ocurrió. Yo contesto a la denuncia, pongo excepciones dentro de plazo y se da traslado al Comité Olímpico para que ellos contesten a mi descargo. Y posteriormente, el 8 de febrero, se me notifica el rechazo a la solicitud, a mi contestación, a las excepciones que yo puse, que eran excepciones dilatorias, justamente atendiendo al hecho de que el mismo comité señalaba de que al tiempo en que supuestamente yo soy vulnerada en cuanto a la discriminación por haber sido excluida de la misión olímpica, a pesar de estar acreditada para asistir a los Juegos Olímpicos, no era siquiera presidenta de la Federación de Karate. Yo dejé el cargo en el mes de mayo, y por tanto, desde ese punto de vista para ello no había discriminación. Por tanto, del mismo modo, si yo no era presidenta a esa época, tampoco era sujeta de poder ser ingresado al Tribunal de Honor y ser, desde ese punto de vista, sancionada por ese Tribunal de Honor de acuerdo a los estatutos del propio Comité Olímpico. Se rechaza mis excepciones dilatorias, dado que el Comité Olímpico retira la denuncia que se había formulado en mi contra. Yo no he tenido antecedentes ni he visto físicamente ese documento donde el Comité Olímpico renuncia o retira esta denuncia, pero sin embargo el procedimiento cierra allí. El hecho de que esto haya terminado ahí no significa que no haya habido una vulneración reiterada a mis derechos, que no haya habido un maltrato reiterado, incluso al pasarme, ¿cierto?, al Tribunal de Honor del Comité Olímpico. De cierta forma se vulneran los principios rectores de este protocolo, que es el principio de no revictimización. Y vuelve a ocurrir esta situación y se viene extendiendo en el tiempo y de alguna forma provocando más daño en mí. El día 23 de noviembre del año 2021 me notifican de esta denuncia y posteriormente, ¿cierto?, como le digo, el 8 de febrero se me notifica el rechazo de las excepciones y se me informa que el Comité Olímpico habría retirado esta denuncia. Siguiente. Por lo mismo, ¿qué es lo que yo estaba solicitando a través de mi correo y también a través de esta presentación? Que si bien yo informo en el último correo enviado el día 16 de mayo de que no existía, o al parecer no existía el autoacordado que estaba mandatado a ser dictado por la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo, con una fecha de 45 días desde la dictación de esta norma, que vencía por ahí en noviembre, el primer día de noviembre. Efectivamente hoy día en el INED me dieron una copia del autoacordado que sí existe, pero al cual yo no tuve acceso porque no está
ubicable, y tampoco el Comité de Arbitraje Deportivo me lo remitió cuando yo lo solicité. Sin embargo, también yo considero, y es atendible, que este proyecto de ley que considero del todo valioso, y honestamente yo avalo la presentación que se ha hecho por parte de los diputados que han promovido esta modificación, porque sin duda en los 6 meses que propone este protocolo no es un plazo suficiente para que una persona que haya sido víctima de cualquier situación de la que describe la ley pueda no solamente denunciar, sino que pueda procesar, entender qué es lo que ha ocurrido en una situación que uno haya normalizado. Tenemos que recordar que por lo habitual nosotros hemos sido educados para normalizar ciertas conductas que cuesta comprender, no son normales. Y en segundo término, tomar la valentía suficiente para poder enfrentar una situación como esta, que por lo general y por lógica se produce cuando existen una dependencia o existe una subordinación, ya sea social o orgánica, y que permite que este tipo de situaciones se produzcan. Por tanto, lo que yo solicito es que se revise no solamente en cuanto al plazo para hacer las presentaciones que estipula el protocolo, sino que también se pueda mejorar el procedimiento, que haya un procedimiento justo y que contemple todos los recursos que sean atendibles en cualquier procedimiento legal para que se garantice el debido proceso. Por otra parte, también que se garantice el acceso a la asesoría jurídica, patrocinio de un abogado para los denunciantes o víctimas de conformidad establecido el artículo 22, porque en mi caso al menos yo no tuve asesoría ni resguardo ninguno de los entes que están mandatados por este organismo, a pesar de que varios de ellos fueron copiados en estos correos y en estas solicitudes, pero yo no tuve el amparo, ni la protección, ni el apoyo, ni la asesoría de ninguno de estos entes. Que se elimine además la dependencia jurídica, funcional, administrativa y económica de la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo, se revise y ojalá se elimine esa dependencia del Comité Olímpico de Chile, porque ya hay un antecedente sobre esta situación. Hay un caso también que ocurrió en el Tribunal Arbitral Deportivo, en el TAD, que es un Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo, por su dependencia del COI, donde hubo también una situación parecida en sus inicios, en su formulación, y que determinó que al final, justamente por intervención del Tribunal Federal Suizo, se tuviese que separar para garantizar una completa independencia de este órgano, que creo que sería muy importante que se pudiese revisar, porque esa dependencia puede generar un cierto grado de implicancia, de inhabilidad, y también de alguna manera puede influir en los procedimientos que se adopten. Por otra parte, se pide también que la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo tenga efectivamente un portal web, que hoy día me dieron la página web en el Instituto del Deporte, me lo informan, pero que no está linkeado a ninguno de los organismos pertinentes, ni a la página del Comité Olímpico de Chile, ni al portal de la Oficina por el Respeto, ni al Instituto del Deporte, ni al Ministerio del Deporte. Por tanto, llegar a ese web es muy difícil, y además si tú lo googleas tampoco lo accede a él. Y que además misma comisión tenga correos institucionales, porque para yo poder presentar mi denuncia tuve que buscar dónde presentarla. Finalmente la tuve que ingresar a través de los correos personales de la secretaria y del secretario de la Comisión de Arbitraje Deportivo, corriendo el riesgo de que no fuese tramitada, inclusive porque no eran los correos correspondientes, pero no hubo cómo llegar a esa información. Eso es fundamentalmente, diputados, no sé si tienen alguna consulta o pregunta que hacerme. Muchas gracias, María Angélica, súper clara en los puntos. Ofrezco la palabra a los parlamentarios y parlamentarias por si quieren realizar alguna pregunta. ¿Nadie quiere hacer pregunta? Bueno, yo me voy a tomar la palabra y le voy a agradecer a María Angélica. María Angélica, para los parlamentarios nuevos, ella ya ha estado en otra oportunidad aquí en la comisión exponiendo sobre distintos temas en relación al deporte. Ella fue presidenta de la Federación de Karate y bueno, fue una de las personas, y por eso es que vino hoy día a exponer sobre lo que le tocó vivir a ella, siendo una víctima de maltrato y discriminación también
en el ámbito deportivo como dirigente del deporte, como dirigenta. Y por eso es importante también escucharla. Era importante tener su versión y darnos los puntos de vista que finalmente dentro de la indicación la indicación sustitutiva que se está presentando hoy día, que fue trabajada en conjunto con el Ministerio del Deporte, se tomaron varios y se abordan varios puntos de los que en esta comisión y junto a Hugo Castelli, a don Hernán, que también pertenece al Ministerio del Deporte, se trabajaron para poder llegar a un texto definitivo. Así que muy agradecido, María Angélica, por su presentación. Le vamos a dar la palabra a la diputada Santibáñez y luego a don Hugo Castelli. Diputada Sí, Santibáñez. no queda más que agradecerle, por supuesto, a doña María Angélica, porque, bueno, por su tenacidad, por tanto tiempo de resistir y no bajar los brazos ante una temática que nos convoca a todos y a todas. Y en ese afán yo quiero felicitarla, agradecerle y por supuesto tomar en cuenta todas sus palabras y su relato. Su relato lo pudimos tener acá con ella presente, ¿no? Hoy día en tiempos de pandemia lamentablemente lo tenemos que hacer así y se pierde un poco esa cosa humana que se da acá cuando está la persona presente. Pero aún así abrazarla a la distancia y decirle que fue uno de sus relatos los que nos movió también para seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Santibáñez. Le voy a dar la palabra a don Hugo Castelli, pero antes de eso me piden que le avise a la diputada Medina que tiene que encender su cámara para que pueda quedar presente. Muchas gracias. Don Hugo, tiene la palabra. Presente, y también saludar a doña María Angélica Coronil y evidentemente lamentar toda esta situación que le tocó vivir. Lo mío es una consulta bien precisa, sin perjuicio de lo que hablemos después respecto de la iniciativa que está en la tabla hoy día. Es consultarle por su intermedio, señora presidenta, a doña María Angélica, si existió un pronunciamiento de la Contraloría respecto de la presentación que ella hizo para tener acceso o conocerla, si es que es posible, digamos. Muchas gracias. María Angélica, sí puede responderle a don Hugo. Sí, por supuesto. Sí, efectivamente hubo un pronunciamiento de Contraloría, pero fue bastante tardío, fue durante este inicio de año, y se me acogió parcialmente la denuncia que yo formulara en contra de la ministra Cecilia Pérez por una situación que calificaba dentro del ámbito de la falta de la probidad por haber adjudicado de alguna forma recursos a una deportista que claramente y conocidamente, por todos los informes técnicos evacuados tanto por la Federación, su comisión técnica, por el equipo técnico de la Federación y además por plano olímpico, no calificaba para ir a los Juegos Olímpicos ni para pretender prepararse para esa instancia, dado que ni siquiera estaba en la lista larga, y no estaba en la lista larga porque se había fundamentalmente revisado a todos los deportistas que tenían la posibilidad objetiva de poder clasificar por algunos de los medios que existían, y no solamente esa deporte, sino que otros tantos no pudieron entrar en esa lista larga porque no había ninguna posibilidad matemática ni técnica de que pudieran hacerlo. Y sin embargo, y a pesar de esa situación, se le entregó un aporte a espaldas de la Federación en forma directa, de la que nos enteramos solamente el año pasado, para que se preparara para ir a Juegos Olímpicos, yendo a varios eventos durante el año, creo que fueron como 13 o 14 o 13 millones de pesos, de lo que nos enteramos con mucha posterioridad. Sobre eso hubo una presión también indebida hacia la Federación, en mi persona fundamentalmente, antes de que yo requiriera del Comité Olímpico los pasajes para poder asistir a los Juegos Olímpicos como miembro de la comisión, primero que nada como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Karate, electa en una asamblea. Yo no formo parte de una cuota de género y quiero hacer la distinción porque creo que también es relevante señalarlo. Yo fui electa para estar dentro de la Federación Mundial de Karate como parte de su directorio y jefa de la Comisión de Mujer y Deporte de la misma. Y por esa razón yo fui acreditada por la Organización de los Juegos Olímpicos para estar presente. Posteriormente a que yo hago esta denuncia, aunque primero que nada yo me resisto de alguna forma a poder ingresar a esta deportista a la lista larga a petición de la ministra, y esa presión estuvo en forma reiterada, también se le hizo al nuevo directorio cuando ingresó, nos enteramos de que efectivamente igual, a pesar de la opinión de la Federación y todos los documentos técnicos,
se le había otorgado estos recursos por razones muy distintas a las que son a razones deportivas y a razones más bien personales. Yo presenté esta denuncia y, como le digo, se me otorgó parcialmente, solamente en aquella parte que involucra a los funcionarios, y se pide un sumario respecto a los funcionarios, pero no respecto de las actuaciones de la ministra. Del mismo modo, yo en 2 oportunidades me remitía a Contraloría para pedir audiencias, para poder apelar de alguna forma o si pedir una revisión completa de los antecedentes, pero hasta el día de hoy no he recibido respuesta. Esos antecedentes incluso los pedí, los tengo, se los puedo remitir de nuevo cuando usted los necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, María Angélica. ¿Algún otro parlamentario que quiera hacer preguntas? ¿No? Ok, entonces le damos las gracias a María Angélica por su exposición, por sus puntos de vista, y por supuesto me sumo a las palabras de la diputada Santibáñez, enviarle mucha fuerza. Sabemos que, bueno, yo personalmente sé que para usted no ha sido fácil todo este proceso, pero uno se queda con lo lindo, con que usted fue una gran dirigente del mundo del deporte. Por lo tanto, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, y desde donde está hoy día yo sé que puede ser un gran aporte todavía para el mundo del deporte. Muchas gracias, y la dejamos en libertad de acción para nosotros continuar en la discusión del proyecto. Muchas gracias, Presidenta o diputados, y por este espacio, sobre todo señalar que para mí es muy importante poder participar de este proyecto, dar a conocer mi experiencia, porque necesito transformar esta mala experiencia en algo positivo. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con la revisión del proyecto. Hicimos llegar ahí las indicaciones que están firmadas por varios integrantes. ¿Cómo? Están firmados por todo lo que están presentes. Sí. No sé si todos tienen el comparado. Eso. Pasemos el comparado. Bueno, ¿qué les pasa? Bueno, mientras tanto yo comentarles un poco, como lo dije al principio, para los que no estuvieron al principio de la sesión, estas indicaciones fueron trabajadas en conjunto con el Departamento Jurídico del Ministerio del Deporte. Hoy día nos acompaña don Hugo Castelli, quien ha trabajado durante años para el mundo del deporte, así que muy agradecida del aporte, porque hay indicaciones aquí que precisamente son inquietudes que nacen desde el Ministerio. Y en ese sentido me gustaría darle la palabra a don Hugo, si se quiere referir a las indicaciones que ustedes mismos revisaron también, para tener el punto de vista de ustedes, para que los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión escuchen. Don Hugo, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como fue señalado en la primera sesión, cuando se presenta esta moción parlamentaria, nosotros veníamos trabajando hace algunas semanas respecto de, en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte, respecto a una revisión de algunos de los temas que se habían observado se habían levantado como dificultades en la gestión e implementación del protocolo general que fue aprobado por este decreto 22 del año 2020, en cumplimiento de la ley 21.197. Entre esas materias habían aparecido algunas que nos pareció oportuno señalar a propósito de la discusión de esta moción parlamentaria, y todo ello evidentemente sin perjuicio de que eventualmente pudiera el propio Ejecutivo hacerse parte de esta tramitación con una indicación propia. Sin embargo, se presentaron, digamos, estas situaciones que estaban detectadas, entre ellas las principales que están señaladas en la moción, en la indicación que suscribe la señora presidenta, la diputada doña Erika Olivera, en este acto, y que tienen que ver básicamente con lo siguiente. Cuando se dicta la ley 21.197, atendido su contexto de la discusión que se dio en la comisión, se hace una modificación al artículo 8º de la Ley del Deporte, que junto con referirse a la modalidad del deporte de alto rendimiento, establece las condiciones y características que debiera tener el Programa Nacional de Alto Rendimiento.
entonces se hace parte del cumplimiento de este protocolo exclusivamente lo que dice relación con el Programa Nacional de Alto Rendimiento. Sin embargo, existen una serie de programas que impulsa el Instituto Nacional del Deporte, diseñados previamente, ¿no es cierto?, por el Ministerio del Deporte en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, nos pareció oportuno que quedara suficientemente explicitado en la ley que son todos los planes y programas que se ejecuten por el Instituto aquellos que deben promover el cumplimiento del protocolo general y por lo tanto actuar y adoptar medidas de prevención respecto de las conductas vulneratorias. Por eso que resulta conveniente, digamos, hacer esta modificación que se propone en esta indicación en el artículo 2, de manera tal de que no parezca de que sea solamente el Programa Nacional de Alto Rendimiento el que esté obligado, ¿no es cierto?, a asumir la implementación del protocolo. Lo más importante, ¿no es cierto?, está el programa El Crecer en Movimiento, que trabaja con profesores y monitores, con niños, niñas y adolescentes, y todos los otros programas, ¿no es cierto?, que se financian con los recursos que se aprueban anualmente para el Instituto Nacional del Deporte. En el mismo sentido se detectó otra dificultad y que tiene que ver con que las organizaciones deportivas, si bien es cierto no todas están obligadas a tener órganos disciplinarios a su interior, el protocolo les reconoce a ellos la potestad para establecer sanciones por vulneraciones al protocolo en aquellos hechos que no son constitutivos de delito. Sin embargo, no se estableció adecuadamente o convenientemente en la normativa la obligación de las organizaciones deportivas de comunicar las sanciones que se le apliquen a las personas que participen en la actividad deportiva que ellas desarrollan. Por eso se está proponiendo en el 2.1 el que se incorpore la obligación de informar permanentemente al instituto respecto de las sanciones disciplinarias que ellos impongan a sus socios o a las personas que trabajen con ellos o a sus directivos por hechos vulneratorios. De esta manera se puede mejorar el filtro que debe hacer el instituto y el monitoreo que debe hacer el ministerio respecto de la eventual incorporación o participación de las personas que pudieran estar ya sancionadas por estos hechos en el ámbito de una organización deportiva. Adicionalmente, también se estableció y se detectó al momento en que se empezó con la implementación de que evidentemente las organizaciones deportivas del país no son solo aquellas que se han constituido por la ley del deporte, sino que también hay organizaciones deportivas que se han constituido por otras normativas legales y que desarrollan sus actividades privadamente. Por lo tanto, se propone en el 2.2, ¿no es cierto?, de que como sanción queden inhabilitadas para recibir o postular o optar a cualquier tipo de recurso público o franquicia tributaria establecida en cualquier otra ley distinta de la ley del deporte, donde nosotros detectamos básicamente la primera dificultad o amenaza, digamos, tiene que ver con los fondos nacionales, el FNDR, ¿no es cierto?, los fondos regionales que se distribuyen a través de concursos regionales que también se benefician las organizaciones deportivas y aquellos fondos que pudieran eventualmente ser entregados a través de los municipios con el mismo objeto. Por lo tanto, con el objeto de evitar que las organizaciones deportivas eludan el cumplimiento y la adopción del protocolo, se propone, ¿no es cierto?, esta modificación con el objeto de ampliar a todos los recursos públicos o franquicias tributarias la obligación de hacer la adopción del protocolo. No olvidemos que hasta hace muy poco se dictó una modificación a la ley de rentas municipales que establece un crédito a una franquicia tributaria específica distinta a la ley del deporte que también apunta a promover la actividad física y el deporte. Por lo tanto, existen varios ámbitos en los cuales las organizaciones deportivas que pudieran estar constituidas no necesariamente por la ley del deporte pudieran acceder a recursos públicos o a beneficios tributarios sin tener adecuadamente adoptado este protocolo general. Luego se propone además simplificar el procedimiento de adopción, que es lo que está, ¿no es cierto?, previsto en la indicación que tienen a la vista ustedes en el artículo 3, y que tiene que ver de que ésta sea adoptada por acuerdo adoptado por la Asamblea General, de acuerdo a los estatutos, por mayoría absoluta de acuerdo a los estatutos, por cuanto
se ha estimado y conspiró, ¿verdad?, a este respecto el hecho de que estuviéramos justo en el momento de la implementación del protocolo en plena pandemia, el hecho de que tuviera que desarrollarse un procedimiento equivalente a la reforma de estatutos, que requiere un quórum especial, una citación especial, la presencia de un ministro de fe, complejizó, ¿no es cierto?, el procedimiento de adopción del protocolo general, por cuanto la norma que estaba en la ley 21.197 así lo dispuso. Por lo tanto, con el objeto de facilitar la adopción por parte de las organizaciones deportivas del protocolo, se está proponiendo esta modificación. Finalmente, en lo que tiene que ver con la idea matriz de la moción, y así se expresó en las sesiones anteriores cuando se opinó respecto de esto, se observa como conveniente de que la propia ley establezca este plazo, así lo dijo Carlos Castro, presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, con la prevención que está incluida ya respecto de los menores de edad, de que el plazo de 2 años respecto de los hechos de discriminación, acoso y maltrato comience a contabilizarse una vez que el niño, niña y adolescente lleguen a su mayoría de edad. Hay un tema particular, y por eso hago referencia a la eventual formulación de una indicación del Ejecutivo durante la tramitación de este proyecto de ley, que tiene que ver con que para que nosotros podamos disponer de un registro nacional de personas sancionadas por el protocolo, requeremos una habilitación legal especial, y esa materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, eso queda, digamos, entre paréntesis como una obligación nuestra, ya la tenemos pesquisada esa necesidad, y que podría ser el correlato adecuado para esta modificación de establecer la obligación de las organizaciones deportivas de informar las sanciones disciplinarias por aplicación del protocolo que apliquen en el ejercicio de sus funciones. Eso es en términos generales, señor presidente, respecto del contenido de estas modificaciones que se están proponiendo en la moción que entiendo se votará en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo. Ofrezco la palabra. Diputados, diputadas. ¿No? Sí, diputado Mesa. Bueno, don Hugo, simplemente preguntarle más o menos para cuándo tienen presupuestado presentar esta iniciativa para este registro, que era lo último que usted nos había mencionado, porque sería un buen complemento justamente para este proyecto. Muchas gracias. Sí, don Hugo, un momento. Sí, lo que pasa es que sobre el mismo punto yo también quería no hacer la pregunta, sino que en el fondo decirle a esta comisión que sería insistir a lo mejor a través suyo, don Hugo, al Ejecutivo, que es muy importante contar con este registro, porque una de las cosas que vemos nosotros en el mundo del deporte es que personas que en algún momento fueron maltratadores o estuvieron involucrados en estos tipos de hechos, siguen trabajando y siguen compartiendo y siendo incluso parte de selecciones, y eso llama la atención porque finalmente no. Entonces sería súper importante contar con ese registro, así como existe el registro de condenados por delitos sexuales, también sería bueno que el mundo del deporte cuente con este registro. Le doy la palabra a don Hugo. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer también la consulta del diputado Mesa. Mire, yo aquí voy a hacer una vuelta un poco más larga y tiene que ver con lo que acaba de plantear la señora María Angélica. Está detectado desde que se dictó la ley 20.737 que creó la figura de las federaciones deportivas nacionales y que junto con su articulado que establece esta nueva categoría de federación deportiva crea el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, la necesidad, incluso antes de que de empezar a impulsar la aplicación del protocolo, la necesidad de establecer un órgano disciplinario de última instancia para el ámbito deportivo que no tuviera una dependencia orgánica del Comité Olímpico de Chile. Ella expone muy claramente en sus consideraciones finales la necesidad de abordar este tema. Ambos temas, el trabajar una formulación orgánica que modifique la estructura actual de dependencia que tiene el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y la creación de un registro público que permita tener un conocimiento
respecto de estas personas sancionadas sobre la base de los insumos que nos den las organizaciones deportivas a través de sus órganos disciplinarios, requiere hacer un trabajo de costeo respecto de el eventual uso de recursos públicos. Y esa vuelta que incorpora hacer una formulación con DIPRES y ver si efectivamente involucra presupuesto público, es un poco más larga. Entonces yo no me atrevería sino a hablar de por lo menos 1 o 2 meses más que podríamos tener terminado el trabajo de formulación de una indicación que pudiera hacerse parte, por ejemplo, de esta moción cuando esté ingresada en segundo trámite ante la comisión. Ojalá Comisión Especial de Deporte del Senado, sino en la Comisión Permanente de Educación, que es donde van a dar nuestros proyectos, ¿no es cierto? Pero menos tiempo que ese me resulta muy difícil comprometer un plazo, señora Presidenta, porque efectivamente hay una vuelta que tiene que ver con la cuantificación de los recursos que pudiera involucrar la generación de un registro de estas características y el otorgar autonomía a un Comité Nacional de Arbitraje Deportivo que hoy día, como ha señalado la señora María Angélica, presenta una dificultad, es un problema en la gestión, esta dependencia que hoy día tiene del Comité Olímpico de Chile en términos de garantizar a los justiciados, ¿no es cierto?, un procedimiento absolutamente independiente y autónomo de todas las organizaciones involucradas, organizaciones deportivas involucradas. Eso podría señalar, señora Presidenta. Muchas gracias, don Hugo. Sí, y tomo el último punto que señala usted respecto de lo que dijo la señora María Angélica respecto de la dependencia que tiene el Comité de Arbitraje Deportivo hacia el Comité Olímpico de Chile. Lo que necesitamos es que sean instituciones autónomas que de verdad estén 100% no solo capacitadas, sino que 100% también, o que por lo menos las personas que denuncian se sientan con la tranquilidad de que están recurriendo a una entidad que va a velar por el bien de ellos o de ellas, y no que están sujetos a una institución que todos sabemos que una de las instituciones que también toma decisiones dentro del ámbito deportivo. Así que muchas gracias, don Hugo. Agradecemos muchísimo. Ofrezco la palabra. ¿Nadie? Ok. Entonces, vamos al punto. Sí. Sí, don Hugo. Precisión. En la propuesta que está contenida en el comparado que ustedes tienen seguramente, en el 2.2, es necesario señalar, incorporar una frase que tenga que ver con dónde se inserta la oración que se está proponiendo, que deberá ser a continuación de la conjunción I, en el 2.2 de la indicación, que es un agregado al inciso final del artículo 32. Sí, lo tenemos aquí, lo conversamos con Jimena, de hecho, porque nos llamó la atención que se repetía la palabra, pero sabemos que es la segunda parte, sí. Muchas gracias, don Hugo. Sí, diputado Guzmán. Presidenta, no sé si también una apreciación bien mínima tiene que ver con la indicación del inciso final del artículo 39, que dice, donde reemplaza el por acuerdo adoptado en asamblea, viene con asamblea general. Tengo la duda si el concepto de asamblea solamente o es asamblea general, no sé si ahí podemos, pero me da la impresión que debiese ser asamblea, porque el resto de la ley 19.712 habla siempre de asamblea. Por eso hago la pregunta, y si es así, si podemos corregir que sea asamblea y no asamblea general. Me parece que la ley general de buena parte. Sí, la ley del deporte. Lo vamos a buscar, pero me parece que sí, igual le vamos a preguntar a don Hugo, pero de todas maneras esa indicación se presenta de esa forma, porque una de las posibles razones por las cuales pareciese que se dificulta la adopción del protocolo se debe a la forma en que ella debe realizarse exigiendo quórum. Quórum dentro de la asamblea o la junta de la organización deportiva, adecuando a su vez los estatutos. Entonces busca facilitar su adopción determinando que se adoptará por mayoría absoluta de los asistentes a la asamblea. Eso es lo que tengo entendido, pero don Hugo, le vamos a dar la palabra a don Hugo para que nos pueda aclarar ese punto. Por su intermedio, señora Presidenta, para precisarle al diputado que hizo la consulta,
Si usted revisa el artículo 31 del decreto 59 que aprobó el Reglamento General de Organizaciones Deportivas, se refiere a las asambleas generales, con ese concepto, que pueden ser ordinarias u extraordinarias. Y las extraordinarias son las que tienen un tratamiento específico, como por ejemplo la reforma de estatutos, que es lo que queremos superar con esta propuesta. No quisimos en la propuesta, digamos, nos parece conveniente ponerle apellido a la Asamblea General por cuanto pudiera ser de que en los propios estatutos se resolviera de una manera distinta. Por eso quedó con esa denominación, por su intermedio, señora Presidenta. ¿Aclarado? Sí, sí. Ok. Entonces, no habiendo más dudas, tengo entendido que esta es una indicación sustitutiva, por lo que de votarse tiene que ser votado en general nuevamente y también en particular. ¿Sí? ¿No está votado en general? O sea, se vota en general y en particular. Si es que no tienen alguna observación. Exacto, si no hay alguna observación de algún parlamentario o parlamentaria. Ok, entonces, Jimena. ¿Están de acuerdo primero en eso? Perdón. Presidenta, ¿están de acuerdo entonces las observaciones del lugar donde se van a realizar los cambios, que es en el numeral 1 de esta indicación sustitutiva, donde hay una observación a continuación de la palabra fomento, porque en ese inciso aparece 2 veces la palabra fomento, entonces lo ponemos en la segunda vez que aparece. Y luego el tema del artículo 32, que fue lo que dijo el representante del Ejecutivo, que serían las 2 observaciones. En el 32 está bien ahí. Está bien indicado el lugar, ¿sí? 32 número 2. Sí, 32 número 2. Entonces quedaría... ¿Quieren que las leamos para mayores? Sí, mejor leerlas para tener súper claro lo que vamos a votar. ¿Surge alguna? Sí, pero mejor la leemos y así cualquier cosa que surja es más fácil verlo. Así es, tercera columna, donde dice, en el numeral 1 agregas en el inciso final del artículo 2 de la ley 19.712 del deporte, después de la palabra fomento, la siguiente frase: en todos los planes y programas de la política nacional del deporte. O sea, quedaría en dicha protección y fomento, en todos los planes y programas de la política nacional del deporte se promoverá un trato digno entre las personas, con especial énfasis en la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato. Ese es el numeral 1. El numeral 2 modifica el artículo 32 en el siguiente sentido. En el inciso penúltimo del artículo 32, antes del último punto seguido, se agrega lo siguiente: debiendo informar permanentemente al Instituto Nacional de Deporte de las sanciones disciplinarias aplicadas por infracción a las disposiciones del protocolo elaborado por el Ministerio del Deporte. Luego se agrega en el inciso final, a continuación de la presente ley, una frase que dice: o en su caso, en el momento de postular a fondos públicos o franquicias tributarias previstas en otras leyes. Después, en el numeral 3, se reemplaza en el inciso final del artículo 39 la frase: por los mismos órganos que tengan competencia para aprobar las reformas a sus estatutos en conformidad a esta ley, al respectivo reglamento y a los estatutos de cada organización deportiva, entendiéndose incorporados en ellos de pleno derecho, una vez cumplidas todas las formalidades requeridas para tales reformas, por la siguiente: por acuerdo adoptado en Asamblea General por la mayoría absoluta de los asistentes en la forma establecida en sus estatutos. Y en el número 4 se modifica el numeral 5 para agregar un inciso cuarto que dice así: las conductas señaladas en este numeral podrán ser reclamadas o denunciadas ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo dentro del plazo de 2 años contados desde la ocurrencia del hecho que las motivan. En caso de que la víctima sea menor de edad, a la fecha de los hechos denunciados, el plazo de 2 años comenzará a correr desde que haya cumplido la mayoría de edad. No obstante lo anterior,
Para los casos de conductas que puedan ser constitutivas de delito, se estarán los plazos previstos para la prescripción de la acción penal de tal delito. Eso es. Ok, estamos súper... Sí, diputado Mesa. Sí, una pregunta, presidenta, justamente como redactora de estas indicaciones. Esta última indicación, quería, si es que nos pudiese explicar esta distinción entre el plazo de 3 años, de 2 años y los plazos previstos para la prescripción de la acción penal. O sea, en el fondo, para la denuncia ante los organismos, organismos correspondientes en materia deportiva, no en materia penal, le aplicaríamos entonces también la misma prescripción que la materia penal. Eso es, ¿cierto? Cuando sean delitos sexuales. Cuando sean delitos sexuales. O sea, en este caso serían 5 años o incluso 10 años si es que tiene pena de crimen. Porque ahí tienen, perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Entonces pasamos a la votación. Jimena, por favor. Estaríamos votando en general y en particular, entonces. Ok. Diputado Andrés Celia no está, diputado Camaño no está. Diputado Giordano. Quisiera justificar mi voto, si fuera posible, cortito. Lo primero, en realidad, es agradecer el trabajo de las parlamentarias que hicieron posible avanzar en esta dirección, porque creo que esto avanza en reconocer la gravedad de lo que significa la violencia en todos los espacios del cotidiano vivir, especialmente para trabajadores, para trabajadoras que realizan un quehacer, en este caso una obra, un obrar deportivo, y que merecen contar con herramientas no solo para poder reclamar con diversos tiempos, con amplitud de tiempo, con garantías de no revictimización y de sanciones acordes, sino también para prevenir, porque la sanción significa que siempre llegamos tarde en medidas que realmente impactaran en anticiparnos a este tipo de acciones que creo que hay un consenso generalizado que no podemos tolerar, tolerancia cero. Y me alegro que además esto sea con un consenso unánime, como lo ha manifestado la comisión, y quiero aprovechar de instar a los miembros de esta comisión y a sus respectivas coaliciones que ojalá esta unanimidad se traslade a otras discusiones de este mismo tenor que vamos a dar pronto, como va a ser la ratificación del convenio 190 de la OIT, que también se propone erradicar el acoso sexual, el maltrato, la discriminación y toda forma de violencia en todos los espacios de trabajo. Así que, habiendo dicho eso, voto a favor. Muchas gracias. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Manucheri. A favor. Diputado Martínez. A favor. Diputado Mesa. A favor. Diputada Santibáñez. No, también quiero, antes de dar mi votación, que sin duda va a ser favorable, agradecerle también al Ejecutivo, agradecerle a don Hugo Castelli especialmente porque está presente acá, la disposición. Entendamos que también, yo soy de las que defiende que la buena pega se tiene que seguir haciendo, ¿no? Esté el gobierno de turno que esté, ¿no? Así que agradecerle especialmente a nuestra presidenta, que en este caso está presente nuestra querida diputada Erika Olivera, porque se ha hecho un gran esfuerzo en este tema, a la Secretaría también el esfuerzo, y yo creo que esto es un gran logro para esta comisión, ojalá se pueda abordar en todas las áreas, así que yo apruebo hoy día y siempre. Presidenta. Bueno, yo también agradecerle a Hugo Castelli, a todo el equipo jurídico de MINDEP y por supuesto a nuestros equipos de trabajo, porque son ellos también quienes están siempre ahí tras estas arduas jornadas. Yo sé que en el MINDEP están con otros temas que son muy importantes, que van a venir a esta comisión con temas importantes, con proyectos importantes. Por lo tanto, que se hayan dado este espacio para poder acoger esto que para mi gusto por lo menos era también urgente. Muy agradecida por el trabajo, don Hugo. Hágales también a través de esta comisión, le enviamos todos los agradecimientos a don Hernán. Y por supuesto apruebo, no apruebo, perdón, presidenta, voto a favor. Voto a favor. Ya, perfecto. A Aprobado favor. entonces por unanimidad. Despachado el proyecto. A Diputada favor. informante. La presidenta, por favor. Presidenta, yo quiero proponerla a usted misma para que dé el informe de este proyecto. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Sí, sí.
Gracias, la diputada Olivera. ¿Estamos? Ok. Bueno, agradecemos a don Hugo nuevamente, agradecemos a Marcela, que nos acompañó ahí a través de la plataforma, a Mariel, que siempre está súper pendiente, Elizabeth, Jimena, muchas gracias, acá parlamentario integrante, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.